autoridades. Más adelante vamos a elegir los congresistas, presidente y vicepresidente de la República. Y cuando meditaba sobre la palabra que debía compartir en esta oportunidad, el Espíritu Santo puso en mi corazón esta frase que usamos con frecuencia: Dios quita y pone reyes. Y yo honestamente no sabía dónde estaba el verso bíblico. Inclusive en una primera instancia pensé, quizás son de esos dichos evangélicos que de tanto repetirlo uno cree que están en la palabra de Dios. Porque yo sé que nos pasa muchas veces con cosas como eso. Hay gente que dice, la Biblia dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero eso es un dicho, eso no es palabra de Dios. La Biblia no dice eso. Y yo pensé que esto podía ser parte de esa jerga o de esos dichos que asumimos como que son palabra de Dios. Pero cuando voy a la palabra, en más de una ocasión encontré la misma frase: Dios quita y pone reyes. Y sobre esa verdad quiero que reflexionemos, y no tengo dudas de que muchos recibirán orientación, van a sentir seguridad y su fe se va a fortalecer frente a cada proceso electoral que como este debe enfrentar nuestro país. Siempre hay preocupaciones. Ayer veía las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, donde llamaba a la nación a la calma. Porque algunos calenturientos inmediatamente quieren perder el control. Se emocionan, se apasionan y tratan de alterar el orden establecido. Creo que esta palabra nos debe orientar, fortalecer nuestra fe, darnos seguridad en este proceso y los porvenir. Y también es mi oración que el Espíritu Santo convenza a muchos de la necesidad de poner la confianza en Dios por encima de todas las cosas. Y si no le sirven a Cristo, que hoy tomen la decisión, porque es el principio de esa confianza que ponemos en el Señor. En el capítulo 2 de Daniel, el profeta, profeta y funcionario público Daniel, sabio de su tiempo, comienza relatando un suceso bien extraño en la vida del poderoso rey de Babilonia, Nabucodonosor. El emperador babilonio Nabucodonosor tuvo un sueño que le produjo preocupación y lo llevó a un estado de ansiedad. Muchos de nosotros hemos vivido experiencias como esa, que de repente tenemos un sueño raro. Yo no sé si a usted le ha causado inquietud de algún sueño, pero por ejemplo, cuando uno se sueña que se murió un ser querido, usted no amanece bien. Porque usted empieza a preocuparse. Y usted dice, cuidado si va a pasar algo. Y usted se le quita la paz. La Biblia no detalla en sí lo que pasó, pero dice que tuvo un sueño que lo perturbó, que lo sacó de su estado de tranquilidad. Quizás se desveló, quizás entró en shock, pero tuvo un sueño que le produjo preocupación y lo llevó a un estado de ansiedad. Como emperador al fin, como hombre de poder, sobre todo en esos tiempos, buscó la ayuda y el consejo de sus sabios. En esa época, hoy también lo tienen, pero en esa época habían cortes, grupos de consejeros que estaban para interpretar estas cosas sobrenaturales,
para dar el consejo espiritual a los reyes y también ejercer algún tipo de poder sobrenatural para guiarlos en torno a las decisiones. Una de las cosas más terribles de ser una autoridad, de ser un presidente, de ser quien gobierna un territorio, es que tiene que estar tomando decisiones. Y en cada decisión bendecirá a unos y perjudicará a otros. Eso es una cosa así. Todo lo que haga un presidente, por ejemplo, de una nación, a veces va a dar provecho a un grupo, pero va a perjudicar a otros. Unos lo van a amar y otros los van a odiar, porque siempre que se toma una decisión va a pasar ese fenómeno. Nabucodonosor buscó la ayuda de su consejo de sabios y adivinos. ¿Para qué? Dos cosas. Número uno, les recordaran el sueño que le preocupó porque no lo podía recordar. ¿Qué cosa más terrible esa? Usted soñarse algo inquietante y entonces no lo puede recordar, pero sabe que soñó algo feo. Y número dos, para que le dieran la interpretación. Entonces el hombre no se recuerda qué fue lo que soñó y quiere que le digan qué fue lo que soñó y qué significa lo que soñó. Esa fue la encomienda que le da a sus sabios. Obviamente, aunque esta gente tenían sus artes, sus conocimientos, etcétera, no podían los sabios de Nabucodonosor contestar algo semejante, porque imagínense, mire cómo dice el verso 10. Entonces los astrólogos les respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa, a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Cualquiera de nosotros hubiera respondido lo mismo. Es más, algunos menos educados le dirían: rey, usted está loco. Se le calentó el coco porque usted está pretendiendo algo imposible. ¿Cómo que nosotros tenemos que adivinar lo que usted soñó? Y encima de eso, tenemos que darle la interpretación. Y aunque no se lo dijo, quizá esperaba que la interpretación pudiera satisfacer sus expectativas. Increíble eso. Y por eso yo reacciono. Nadie puede hacer eso. ¿Y cuál fue la respuesta del rey? Dice la escritura, el rey entonces decretó, dice, se enfureció el rey ante la respuesta de los astrólogos y los mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se me mueren todos, me le arrancan la cabeza a todos. Se publicó entonces un edicto, un decreto que decretaba la muerte de todos los sabios. De modo que se ordenó la búsqueda de Daniel, porque Daniel estaba dentro de lo que debían ser el grupo de sabios, aunque no estaba en audiencia. Y se decretó la muerte de todos. Se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Qué cosa más terrible, qué rey más difícil. Un imposible, como no se lo podemos resolver, ahora de abusador nos quiere matar a todos. En ese momento, dice la Biblia, localizaron a Daniel para ejecutarlo con los demás sabios, y ahí el siervo de Dios apela al jefe, al comandante de la Guardia Real, para que le diera una oportunidad de encontrar respuesta para la difícil propuesta o pedido del rey. Y dice la Biblia, cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Y le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento?
Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Cuando yo meditaba en esto, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu lo siguiente: Dios pone gracia y favor en sus hijos para que en medio de lo imposible encuentren salidas, sendas y oportunidades que ayuden a superar las crisis. Yo no sé si eso te responde algo a ti, pero yo te puedo testificar que en medio de las crisis Dios pone gracia y favor en sus hijos. Y lo único que uno tiene que atrever es atreverse, a participar, a buscar la salida, a hablar. Mire, si Daniel no habla, se muere con todito. Es parte de la muerte que le habían decretado a todos. Y Dios pone gracia, y por eso Daniel buscó la ayuda inmediatamente de sus amigos, porque Daniel le pide al rey y el rey le da el chance. La única oportunidad que, si usted quiere comenzar a tener esperanza para conseguir una oportunidad, comience buscándola. Yo quiero que el Señor me bendiga. Si fulano me recibiera, pero pídele que te reciba. Porque la gente se queda trancado, se queda en su zona de confort. No, toma la iniciativa. Si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, hay puertas que solamente están esperando que tú la toques para Dios mostrar su gracia y su favor para contigo. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, pero yo puedo testificar que Dios me ha enseñado que su gracia y su favor están con sus hijos, y puertas que a otros no se le abren, a ti se te van a abrir porque eres hijo de Dios. Yo he vivido eso y sé por qué se lo digo. Quizás uno que no conoce a Dios no tiene esperanza, pero tú tienes la gracia y el favor de Dios. Si tú eres un hombre, una mujer de Dios, como lo era Daniel, que oraba 3 veces al día. Óyeme, el que ora 3 veces al día, aunque tenga la misma nariz del otro, cae bien. Cae en gracia. Yo creo que he testificado varias veces. Una vez yo apliqué para un empleo. Yo había pasado por un proceso, me puse a inventar con unos negocios, me fue mal. Quería casarme, estaba desesperado. Y tenía una malandria. Y encima de eso me fue mal en el negocio. Y yo doy gracias a Dios porque la pastora es una mujer de oración, porque soportó, ¿verdad? Y esperó. Y yo recuerdo que yo apliqué para un empleo que yo no reunía los requisitos. Yo no reunía los requisitos, pero cuando yo vi la descripción de la oferta de trabajo, me interesó porque yo dije, aquí se va a ganar lo suficiente para yo salir de mi crisis. Una compañía extranjera, una buena posición gerencial y cosas. Y pedí una serie de requisitos. Yo no tenía todos los requisitos, pero dije, yo me voy a lanzar. Ese era el tiempo del correo. Los currículos se mandaban por correo. Y yo mandé mi currículum por correo en mi sobre manila amarillo. Y yo honestamente, yo no sabía si yo iba a tener éxito, pero yo me lancé. Y me lancé y me llamaron. Cuando me llamaron, el tipo era un extranjero, me recibió en el hotel que estaba hospedado ahí. En una habitación que yo no sé... Era un play esa habitación, con un mirador. Ahí tenía oficina, ahí tenía secretaria. Él tenía todo ahí en esa. Yo estoy impresionado con todo. Y yo estoy medio temblando frente al tipo, porque digo yo, bueno, me llamaron y yo que no doy para esto. Pero fui. Y me dice el hombre, después que me pregunta de mi experiencia, le digo mi experiencia tratando de ponerla lo más bonito sin mentir. Y después que le cuento, me dice, ¿usted sabe inglés? Le dije, yo he hecho 2 cursos.
Porque usted sabe que a los cristianos no nos gusta, no debemos mentir, pero a veces nos la buscamos. Tratando de como poner las cosas ahí sin entrar en mucho detalle. Y entonces cuando el hombre me dice, pues vamos a hacer una pruebita, vamos a hablar un chin en inglés, digo yo, bueno. El hombre comienza a hablar en inglés, empiezo yo a pasar trabajo y a decirle cosas. Al final, el hombre termina su evaluación y me dice, tú estás flojo en inglés. Y quizás tú no tienes toda la experiencia que nosotros estamos buscando, pero yo no sé por qué, te voy a dar la oportunidad. Yo no dije aleluya delante de él, pero por dentro. Yo dije un aleluya que tronó, porque yo me había puesto en oración. Y le dije, Señor, yo no voy a decir nada que yo no sea de verdad, pero yo voy. Y el hombre me dijo, yo sé que tú tienes capacidad de en lo que llega, había que irse a entrenar al extranjero. Me dice, yo sé que en lo que llega el entrenamiento, tú vas a estar bien en el inglés. Hermano, fue voz profética para mí. Yo fui, hice mi entrenamiento y todo funcionó bien. Pero yo vi la mano de Dios poniendo gracia. Ese hombre tenía currículum de todos los niveles ahí, pero dijo, yo no sé por qué, pero el chance es tuyo. Ahora, había una petición delante de Dios, yo le había pedido a Dios, yo no sé cuántos de los que participaron habían puesto a Dios como norte en su vida, le habían pedido al Señor, pero yo estaba seguro que yo a Dios le había pedido que me ayudara. Y la gracia y el favor de Dios siguen a aquellos que ponen su fe en el Señor. Daniel habló y halló gracia. Y entonces Daniel buscó la ayuda de sus amigos y pidió al Dios verdadero que le diera la respuesta para el rey, que le revelara el misterio. Dice la escritura, verso 14, después volvió a su casa y le contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo le pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. ¡Wow! Verso 17 al 18. Le pidió ayuda a sus amigos, a Ananías, a Misael y a Azarías, para que no fueran ejecutados y para que Dios le diera la revelación. Como siempre pasa, hermanos y amigos que me escuchan, cuando uno con sinceridad de corazón viene delante de Dios con sus problemas y le pide ayuda al Señor, yo le garantizo a usted que como pasó con Daniel, el Señor respondió la petición y le dio la respuesta del misterio que atormentaba al rey Nabucodonosor. Mire cómo dice, durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio, entonces alabó al Dios del cielo. Yo no sé cuánto han tenido experiencia con Dios en las madrugadas. Yo no sé cuántos de los que me escuchan han tenido experiencia con Dios en esos momentos de tribulación cuando piensa que no hay oportunidad para encontrarle una salida a un problema que te agobia. Yo quiero decirte que Dios con mucha frecuencia, la Biblia no dice que siempre es así, pero Dios con mucha frecuencia en el silencio de la madrugada, en el silencio de la noche, cuando el día y los afanes del día no te pueden quitar la atención, Dios se revela y Dios da respuesta a nuestras preocupaciones. Tuvo una visión Daniel de noche. La respuesta de Dios vino para el misterio y entonces alabó Daniel al Dios del cielo. Y precisamente en esa alabanza,
En esa alabanza que brota del corazón de Daniel, en ese momento él reconoce la verdad que le ha servido como tema a esta reflexión. Él dice: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y quita a los reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. Tremendo. Es un canto. Es un canto de alabanza ante la manifestación del poder de Dios en su vida. Óigame, mire, cuando Dios haga algo en su vida, alábelo. Cuando Dios dé respuesta a esa petición que tienes tiempo pidiendo, alábalo a Dios. Escribe cantos de alabanza. Conviértete en un salmista que expresa la grandeza del Dios que te ha bendecido. A veces nos quedamos ahí con la bendición apachurrada y no lo expresamos. Mire, diga gloria a Dios, diga aleluya, cuente el testimonio, alabe a Dios. Óyeme, cuando uno está contento, cosas brotan de uno. Cuando tú estás enamorado, tú hablas de amor, tú hablas de belleza, tú hablas del día del amor, de la belleza del amor. Cuando tú recibes bendición, alaba a Dios y habla de la bondad de Dios, del privilegio que tú has recibido de parte del Señor. Alabó Daniel a Dios y ahí reconoce una serie de cualidades. Entre ellas, Dios quita y pone reyes. Esto me lleva a una serie de aplicaciones que quiero dejar en la mente y el corazón de todos los que me escuchan aquí y a la distancia. Ni Nabucodonosor, ni los sabios que servían a su corte, ni los funcionarios del imperio babilonio sabían lo que sabía Daniel. ¿Qué sabía Daniel que no sabían ellos? Dios es el que tiene el control de todo lo que pasa con el rey, con el pueblo, con la naturaleza, con todo lo que existe, con todo lo que hay, con todo lo que sucede, con todo lo que se sueña, con todo, en tu vida, en la vida de los demás, en la vida de esta república, en la vida del mundo, con todo, en el cielo, en la tierra y fuera de la tierra, con todo. Dios tiene el control de todo lo que pasa. Yo no sé si aquí hay gente que cree igual que yo, pero yo creo que Dios tiene el control de todo. Hermano, amigo que me estás escuchando, yo no sé qué te dijo el mundo, yo no sé qué te dijo el diablo. Dios tiene el control de todo. En tu problema, en tu batalla, en tu situación, Dios tiene el control de todo. Por eso yo le pido a Dios por todos los temas de mi vida. Por eso yo le pido que intervenga en todos los temas que yo quiero y necesito que Él intervenga. Porque yo creo que Él tiene el control de todo. El mundo te va a enseñar otra cosa. El mundo te va a decir: deja a Dios para el domingo. Deja a Dios para los temas religiosos. Deja a Dios para cuando todo lo otro te falla. No. Dios es mi primera opción. Yo reconozco que Él tiene el control de todo. Y a Él le pido todo. A Él le pido todo. Por eso cuando recibe la respuesta, Daniel, que le iba a salvar la vida a él y a todos los sabios de Babilonia, él explotó en este canto de alabanza, reconociendo la soberanía, reconociendo la grandeza de Dios, el poder supremo de Dios que interviene en todos los asuntos del universo y más allá. En segundo lugar, los ignorantes de este mundo, los sabios, los necios que se creen sabios, en muchas ocasiones con un atrevimiento que solo puede ser fruto de la necedad
y de la ignorancia de las realidades espirituales, muchas veces cometen el error de provocar a Dios cuando hacen sus declaraciones, y muchas veces Dios le demuestra quién es el que manda. Para muestra algunos botones. Thomas Andrews, este hombre diseñó el famoso barco, el Titanic. Un reportero le preguntó a Thomas Andrews qué tan seguro era su barco, y este respondió: ni Dios puede hundirlo. Esa fue su respuesta. Era el barco más grande del mundo, mejor equipado, mejor diseñado, con los mejores materiales de construcción. Nada se había construido tan perfecto, tan bien, tan seguro. Y por eso su creador y constructor dice: ni Dios puede hundirlo. En el viaje inaugural, el Titanic se hundió. La noche del 14 de abril de 1912 comprobaron que Thomas Andrews estaba equivocado. Su barco chocó con un iceberg en el Océano Atlántico frente a las costas de Terranova, y como si fuera una yolita, se hundió. Murió muchísima gente, para vergüenza de sus creadores. Otro botón de muestra. Marilyn Monroe, la famosa actriz, se encontraba en una presentación cuando Billy Graham, el destacado evangelista, se acercó para decirle que el Espíritu de Dios lo había mandado para que le predicara la palabra de Dios. Pero ella le respondió: yo no necesito a su Jesús. Una semana después, el 4 de agosto de 1962, alrededor de las 11 de la noche, el ama de llaves la encontró muerta en su apartamento en Brentwood, California. Tercer botón. John Lennon, durante su entrevista con una revista americana en 1966, él dijo: la cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso. Yo estoy seguro, Jesús era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él, refiriéndose a su grupo, los Beatles. Lennon, después de decir que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, fue asesinado por uno de sus fans, que le disparó 6 veces. Y muchísima gente que está aquí y que me escucha ni sabe de los Beatles, y mucho menos de John Lennon. Tercer botón. Cuarto. Tancredo Neves, político brasileño, declaró: si consiguiera más de 500,000 votos, ni Dios podría impedir que yo sea presidente. Efectivamente, consiguió tal cantidad de votos, pero enfermó y murió un día antes de asumir al cargo de presidente. Nabucodonosor, el personaje del que estamos hablando en el capítulo 4 de Daniel, experimentó esta verdad estando en sus palacios. Se vanagloriaba de la grandeza de su reino y decía: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Pero de repente tuvo un sueño donde Dios le avisó que lo convertía en una bestia, que se arrastraría como un animal hasta que reconociera que el cielo gobierna, como en efecto pasó. Se convirtió en una bestia, le crecieron las uñas, le creció el pelo, eso tiene un nombre, esa enfermedad, y terminó arrastrándose hasta que reconoció que el cielo
gobierna. Finalmente, un descendiente de Nabucodonosor, Belsasar, quien sustituyó a Nabucodonosor muchos años después, lleno de soberbia, porque el poder pone a la gente soberbio. La grandeza y la fama pone a la gente soberbio. Mire todos estos ejemplos, son gente que se destacaron, son gente que se hicieron famosas, son gente que gozaron de popularidad en un momento. No son cualquier tipo de gente, son gente que descollaron. Belsasar, dice la Biblia en el capítulo 5 de Daniel, muchos años después, en medio de una fiesta, se llenó de soberbia y decidió profanar las copas del templo de Jerusalén, los utensilios que habían sido utilizados para adorar a Dios en el templo de Jerusalén y que habían sido llevados como botín a Babilonia. En esa borrachera dijo que le trajesen esas copas que él y sus invitados querían beber en ellas, profanando los utensilios que habían sido declarados para el servicio y la adoración a Dios. Aunque Dios permitió que se lo llevaran, Dios estaba comprometido con eso. Y en medio de la fiesta, una mano apareció y comenzó a escribir un mensaje en la pared. Dios ha enviado esa mano a escribir y decía este mensaje: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Y esto significa: Mene, Dios ha cortado los días del reino de su majestad y le has puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a los medos y los persas. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Pero esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó de su reinado. Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que pone y quita reyes. Que no le quepa la menor duda a ninguno de los que me están escuchando. Y eso lo deben saber los cristianos. Y eso lo deben saber los que no son cristianos. Porque quieren colocar a Dios en un cuadro. Acostumbrados a su paganismo. Acostumbrados a religiones inoperantes. Creencias que no sirven más que para entretener a los que tienen y sienten necesidades espirituales. Dios es real. Dios tiene el control. Y si nosotros no lo tomamos en consideración, Él hará lo necesario para que se sepa que Él tiene el control de todo lo que está pasando. Nadie en este país puede perderse con eso. He escuchado a muchos necios en estos días hablar sandeces de cosas que no saben. Hablar disparate de cosas que no dominan. Y yo estoy aquí como profeta de Dios para decirle: no te juegues con Dios. Puedes encabezar las encuestas, pero Dios es el que quita y el que pone. Puedes gozar del favor del pueblo, pero Dios es el que quita y el que pone. Puedes haber preparado el truco mayor para que los resultados te favorezcan, pero Dios es el que quita y el que pone. Esa es la realidad. Estoy convencido que esta palabra viene de parte de Dios. Y vive Jehová,
Y vive mi alma que en este año la República Dominicana sabrá si Dios en esta hora ha hablado a través de su siervo o no. Él es el que quita y pone. Tú que me estás viendo y eres político, Dios es el que quita y pone. Esto no es asunto de partidismo. Esto no es asunto de banderas y colores. Por eso la iglesia ora. Porque la iglesia es el vínculo que conecta a Dios con el pueblo. Si la iglesia se pone indiferente, si la iglesia no cumple con su ministerio profético, Satanás logrará poner al pueblo en la ruta que a él le parece. Pero cuando la iglesia se levanta, cuando la iglesia se sacude, cuando la iglesia entiende cuál es su papel en medio de la nación, Satanás se echa a un lado porque sabe que no tiene poder para detener la iglesia. Y entonces cuando la iglesia le pide a su Dios que intervenga, entonces Dios dice, ok, me lo pidieron, entonces mostraré mi gloria y mi poder. Yo no sé cuántas iglesias han orado, pero esta está orando. Yo no sé cuántos evangélicos están orando, pero los de aquí estamos orando. Nosotros creemos que Dios tiene el control de lo que pasa. Y no sé, yo no sé qué tú sientes, pero yo siento que Dios va a dar sorpresas en este año. Yo siento que Dios va a hacer cosas para taparle la boca a mucha gente que en su ignorancia están hablando cosas que no deben. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Yo le digo a la gente, juega con todo lo que tú quieras, pero no juegue con Dios. Juega con todo lo que tú quieras. Invéntate todo tu disparate y habla todo tu disparate de pelota. Pero no disparate con Dios. Porque Dios es misericordioso. Dios es un Dios de amor. Pero es fuego consumidor. Y es justo. Mi consejo es que todos reconozcamos la autoridad, la soberanía y el poder de Dios sobre todo y de manera particular en nuestras vidas. Y la pregunta obligada de muchos sería, pastor, ¿y qué debemos hacer? Si eres cristiano, corrige tus errores y humíllate ante Dios reconociendo su autoridad, porque a veces nos dejamos arrastrar por nuestros criterios y olvidamos que Dios debe aprobar cada cosa en nuestras vidas. Si no eres cristiano, si no le sirves al Señor, si eres de esa gente que simpatiza pero no tiene compromiso con Dios, lo más sabio que puede hacer un ser humano es someterse a la autoridad de Dios, siguiendo los mandamientos de Dios, obedeciendo la palabra. Y yo le garantizo a toda persona, por experiencia propia y la experiencia de muchos, que van a tener la mejor vida que se puede vivir en la tierra y tendrán la seguridad de la vida eterna que Cristo ha conquistado para nosotros. Por eso termino con estas palabras. Amigo o amiga, conviértete a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo hoy que puedes. Mañana puede ser muy tarde. Te conviene porque al fin y al cabo Dios es el que quita y pone para su gloria. Que Dios te bendiga.